Muy buenas lifters, bienvenidos un día más. Hoy quería hablar acerca de lesiones, acerca de la rehabilitación de molestias en concreto a nivel articular, muscular o donde quiera que sea. Más que nada porque muchas veces tenemos ciertas molestias que nos salen así de repente, que no nos lo esperábamos y no sabemos muy bien cómo afrontar dicha lesión o dicha molestia. Y yo en concreto ahora mismo estoy en una situación similar. Hace un par de sesiones de entrenamiento, más o menos, tuve una molestia bastante aguda a nivel de rodilla y a continuación voy a explicar más o menos cómo voy a afrontarla, o sea, más o menos lo que voy a hacer a nivel de entrenamiento, cómo voy a afrontar las diferentes sesiones y en definitiva quiero más que nada hacerlo para que veáis cómo lo podéis hacer vosotros y que toméis ideas, no que lo copiéis tal cual, porque al final cada persona es un mundo y lo tiene que adaptar un poco. Yo al final esto lo hago en base a lo que sé, en base a lo que he aprendido y en base a lo que he leído, pero es cierto que dependiendo de la persona, pues quizás tome un camino u otro. Yo simplemente, como digo, quiero que lo toméis como consejos, más que nada, ¿vale? Como digo, yo hace unas sesiones de entrenamiento tuve una molestia en la rodilla que ahora me impide hacer sentadillas de forma normal, o sea, ya estaba moviendo un peso considerable, pero ahora es cierto que básicamente, aunque sin peso no me molesta la rodilla, en el momento que cargo poco peso, aunque sea, ya empieza lo que es a molestarme el tendón con bastante intensidad. Entonces, principalmente en este sentido, lo que voy a hacer, sobre todo, es reducir la carga de entrenamiento. Evidentemente, yo venía haciendo una carga de entrenamiento bastante elevada, o sea, venía haciendo un volumen de entrenamiento, como queráis decirlo, y a partir de ahora voy a tener que reducir ese volumen. Afortunadamente, por lo menos a la parte posterior de las piernas, pues puedo darlas bastante intensidad porque no me molesta, pero es cierto que a los cuádriceps en concreto, bueno, pues tengo que darles mucha menos intensidad y voy a reducir el volumen. De todas formas, normalmente cuando tengáis ese tipo de lesiones también valorar muy bien acerca de qué trabajo estáis realizando, porque quizás es que estáis realizando mucho trabajo, necesitéis reducirlo, o simplemente es una lesión porque no habéis descargado en un momento puntual, porque tenéis mucha sobrecarga acumulada de hace mucho tiempo y todo este tipo de cosas. Entonces, antes de entrenar, lo que voy a hacer principalmente son lo que se llama contracciones isométricas, o sea, mantener el movimiento durante unos segundos para así normalizar el control neuromuscular y mejorar la tolerancia a la carga. Como digo, la carga la voy a reducir, pero claro, tengo que hacer algo de manera que ese músculo se caliente, entre comillas, ese músculo se estimule y tenga un mejor control neuromuscular. ¿Y cómo lo voy a hacer? Pues principalmente con eso, sentadillas isométricas. Como digo, esas no me molestan, no suponen un problema para mí, con lo cual las puedo hacer sin ningún tipo de problema. Y luego sabemos que el estrés sobre el tendón rotuliano se maximiza sobre todo en ángulos profundos, con lo cual no me va a quedar más remedio que utilizar o un banco, o utilizar una silla, o utilizar cualquier otro tipo de cosa para no bajar tanto en la sentadilla. Y mira que os he dicho a veces que la sentadilla, o sea, me gusta hacerla una sentadilla que sea bien, una sentadilla TG y demás. Y además, tengo una buena técnica, pero en este caso sé que es perjudicial, con lo cual tengo que bajar hasta un punto en el cual no sienta dolor. Y utilizaré eso básicamente, una silla, un banco o cualquier cosa que tenga a mano. Ya os he dicho en otras ocasiones que yo entreno en casa, tengo una jaula, tengo los discos, tengo la barra, tengo todo, con lo cual, así que nada, tengo que adaptarlo como sea, pero bueno, tampoco lo veo demasiado problema en ese sentido. Y luego en cuanto a la intensidad, como digo, va a bajar, evidentemente. Lo que no puedo hacer es mantener el mismo peso que movía semanas anteriores. Ya he ido haciendo pruebas sobre pesos que puedo manejar. No son muy altos, pero bueno, yo supongo que al final yendo a repeticiones un poco más altas, mantendré la fuerza y la masa muscular en la medida de lo posible. No va a ser un entrenamiento totalmente eficiente como si lo hiciera enfocado a fuerza o masa muscular en cuanto a la intensidad o en cuanto al volumen, pero sí es cierto que es un entrenamiento que me va a permitir por lo menos mantener ese músculo en la medida de lo posible durante esas semanas, como digo. Y luego, en cuanto a la velocidad del ejercicio, cómo lo voy a hacer, a la fase excéntrica, a la fase concéntrica, muchas veces os he comentado el error que hay en cuanto a la fase excéntrica de bajar muy rápido, o sea, de hacer movimiento súper rápido, incluso no controlar esa fase. Y eso a mi modo de ver es un error. Entonces, en esta fase, más si cabe, tengo que centrarme sobre todo en esa velocidad de ejecución e intentar bajar un poco más despacio de la cuenta. Siempre os he dicho, no hace falta prolongar la fase excéntrica más allá de los 3-4 segundos, pero llegado a este punto posiblemente me beneficie, más que nada para, como he dicho en el punto anterior, tener un mejor control neuromuscular y todo ese tipo de cosas. Y eso en cuanto al entrenamiento, yo no sé cuánto tiempo voy a estar así. Evidentemente este tipo de lesiones al final requiere bastante tiempo de curación. Yo supongo que serán en torno a las 8 o 12 semanas para poderme ver bien. Espero que no sean más, os iré contando por aquí cómo voy poco a poco y simplemente quería contaros cómo lo voy a hacer yo, pues eso, para que cojáis ideas
y sé que suena un poco lioso al final. Evidentemente, si vosotros tenéis molestias a nivel de rodilla, podéis coger estas ideas. Y si tenéis molestias a nivel muscular o de otras zonas, bueno, pues posiblemente tengáis que hacerlo de otra forma diferente. Pero bueno, al fin y al cabo, de lo que se trata es de que veáis cómo se puede hacer este tipo de rehabilitaciones. Por supuesto, yo no soy ni fisio, yo lo que sé lo he aprendido en base a mi experiencia, en base a lo que he leído, en base a los años que llevo entrenando. Entonces, bueno, al final no deja de ser cuestión de ensayo-error y ver qué tal va la cosa. Y por lo demás, nada, esto es lo que quería comentaros hoy. Por cierto, muchísimas gracias a todos los que me habéis comentado en el episodio del lunes que estabais interesados, bueno, en que hiciera un grupo. Sobre todo me habéis dicho también algunos de Telegram. Bueno, en definitiva, he apuntado todas esas opciones. Ahora tengo bastante lío, con lo cual no sé si en unas semanas o así, bueno, pues me abriré el grupo de Telegram y os iré informando para que os vayáis uniendo y demás. Pero bueno, lo iré diciendo todo por aquí sobre todo y en redes sociales, en Instagram, en Twitter. Y luego, por cierto, como os comentaba también, mañana jueves quería hacer como una especie de episodio, sobre todo cada semana, en el que fuera random. Temas que me propongáis, cualquier tema relacionado ya bien sea con entrenamiento, con cualquier otra cosa, lo que sea. Entonces, me lo podéis dejar en los comentarios, en iVoox o simplemente en redes sociales, ¿vale? Entre los que me mandéis, bueno, pues escojo uno simplemente y mañana charlo de él un rato, pues de forma distendida. Entonces, simplemente eso, quería comentároslo hoy. Sé que es muy breve y que podría hacer un episodio muchísimo más largo acerca de cómo podemos rehabilitar lesiones y todo eso, pero bueno, en definitiva, al final lo más importante es que si tenéis dolor, lo primero que yo os aconsejaría es ir al médico, o sea, que os valore él y que os diga mejor lo que necesitáis, sobre todo también un fisioterapeuta y demás. Pero bueno, esto simplemente se trata de, a veces, pues cuando tenemos ciertas molestias y tampoco son demasiado graves, ir entrenando poco a poco, ir recuperándonos y al final no perder las ganas y la motivación, porque muchas veces es cierto que cuando tenemos estas molestias o estas lesiones, bueno, pues perdemos un poco la motivación, dejamos de entrenar y al final eso se convierte en un problema porque vemos que perdemos lo que hemos ganado hasta el momento, poco a poco nos vamos desmotivando y bueno, al final es un caos. Con lo cual, simplemente eso. En siguientes episodios también hablaré más acerca de este tema, como digo, con lo cual si tenéis algún tipo de pregunta me lo podéis dejar también en los comentarios. Y sin más, si os gustan episodios así, valoro mucho que dejéis un me gusta. Sin más, nos escuchamos mañana. Como digo, dejad vuestros comentarios y mañana hablamos de un tema en concreto. Que paséis buen día. Chao.